porque tu salud nos importa. El programa del hospital de nuestra comuna, nuestro querido hospital. Vamos a saludar de inmediato quien el día de hoy nos acompañan, pues. Vamos a partir por la dama, ella es Scarlett Meléndez, enfermera de nuestro hospital, y el doctor David Flint, si lo digo bien, médico encargado del programa cardiovascular, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, el tema de hoy día. Muy buenas tardes, buenos días, estoy acostumbrado al matinal. Claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Mario. Felices de estar acá nuevamente. Gracias por la recepción. ¿Dos títulos en uno? Claro, son dos títulos en uno. En realidad son dos temas que están súper íntimamente relacionados, que es el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Y la idea de hoy día es tener claro cómo en general una lleva a la otra. Entonces estas enfermedades lo vamos a hablar un poquito más en detalle más ratito, pero es una escalera de cosas que van ocurriendo hasta que aumenta el riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular, ¿lo referimos solamente al corazón o a todo lo que compone el corazón? Es una súper buena pregunta, y la verdad es que nos referimos a todo lo que compone el corazón, que es el sistema circulatorio entero del cuerpo. Partiendo obviamente por el corazón, que es la bomba, pero también hacia las arterias, ¿no es cierto? Y arterias, como bien sabemos, están en todos lados. Así que tenemos en el cerebro, en las piernas. Así que el programa de salud cardiovascular es uno de los fuertes que tenemos en el hospital. Por lo mismo es, como le decía, súper importante. O sea, todas las partes del cuerpo dependen de este órgano, y engloba enfermedades distintas que vamos a ver ahora. En nuestro cuerpo, parte de claro, la bomba principal. Así dicen, efectivamente. Sí, vamos a partir hablando sobre el síndrome metabólico en primer lugar, ya que esto es lo que desencadena en el fondo lo que es el riesgo cardiovascular. Primero tenemos que entender qué es el síndrome metabólico, y esto es un conjunto de anormalidades metabólicas que determinan un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y también de diabetes mellitus. Existen varios factores que están asociados a esto, en donde podemos mencionar lo que es la obesidad central, la hipertensión, la dislipidemia, o más conocida como el colesterol alto, y también la alteración de los hidratos de carbono. Es importante también saber cómo se diagnostica este síndrome metabólico, y para diagnosticarlo generalmente lo hacemos en los controles de salud de medicina preventiva, considerando 3 de los 5 criterios por lo mínimo, de los cuales ya fueron mencionados anteriormente. Estos criterios, como ya mencioné, son la obesidad central, la elevación de los triglicéridos, el HDL bajo o el LDL alto, el LDL más conocido como el colesterol malo y el HDL como colesterol bueno, la hipertensión y la alteración de la glicemia en ayuna. Es importante decir que todos estos factores se relacionan entre sí y pueden determinar daño a los órganos blancos, como lo son el corazón y el riñón, pero que también predisponen a un riesgo cardiovascular. Oiga, bien alógico. ¿Desglosamos? ¿Qué le parece? ¿Desglosemos uno por uno los términos? Claro que sí, importante. Lo vamos entendiendo. Exacto. Bueno, es importante que sepamos que todos estos factores que mencionamos anteriormente son factores que se pueden modificar, ¿ya? Que se pueden trabajar, y que principalmente el enfoque terapéutico es prevenir justamente el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, el tema de la obesidad central, el principal enfoque está dirigido a lo que es una dieta disminuida en lo que son los ácidos grasos, el colesterol también, y esto va muy de la mano con lo que son la elevación de los triglicéridos y el HDL. También la terapia de primera línea es considerar el tema de la pérdida de peso y el control de todos los factores de riesgo mencionados. Existen distintas recomendaciones para poder tratar todos estos factores de riesgo, pero es importante mencionar algunas súper importantes, como lo son la restricción calórica, que nos va a ayudar a reducir justamente lo que son los ácidos grasos y el colesterol.
realizar ejercicio diario de forma moderada e intensa, por lo menos de 30 a 60 minutos al día, disminución hasta lograr la suspensión del tabaquismo también, que influye bastante en lo que son las enfermedades cardiovasculares, y considerar solamente terapia farmacológica cuando estos factores de riesgo no disminuyen o no mejoran a pesar de los cambios en el estilo de vida que se puedan tratar con el paciente. Bien, entiendo que la primera opción es optar por lo natural. Exacto. Hablamos de tabaquismo, hablamos de obesidad. Usó una palabra, recomendación, prevenir, adelantarse. Dejar sin pega al doctor en el fondo, que no lo enfermemos. Exactamente. Exacto. Yo la verdad es que, como bien mencionaba Scarlett y como decía yo al principio, el día que nosotros como médicos en algún control tenemos que dejar algún medicamento para la hipertensión, para la diabetes, para el tema del colesterol, significa que llegamos tarde en ese sentido. Porque todas las cosas que menciona acá Scarlett son cosas que idealmente tenemos que practicar a lo largo de todas nuestras vidas. Ya es algo que tiene mucho que ver con el estilo de vida para nunca llegar a estas enfermedades, ¿ya? Entonces, lo decimos un poquito en broma, dejar sin pega al doctor, pero la verdad es que en ese sentido, mientras menos pega tengamos nosotros, mayor éxito estamos teniendo, porque al momento de diagnosticar estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, significa que hubo toda una vida de por medio donde estos pequeños factores de riesgo que se van sumando, los cuales mencionó Scarlett, ¿no es cierto?, el tabaquismo, la obesidad central, que a todo esto, para las personas que escuchan y no están seguros a qué se refiere precisamente, es el perímetro de la cintura, ¿ya? O sea, ese es uno de los factores de riesgo que se considera, que cambia un poquito entre hombres y mujeres. Después podemos entrar más en detalle, pero como bien le decía, todas estas cosas son factores que se van sumando, se van multiplicando a lo largo de mucho tiempo, y que ya cuando llegamos a la vida media, a la tercera edad, nos cae el peso de que entramos a tener estas enfermedades. Entonces, nuestra idea como programa de salud cardiovascular y del punto de vista de la salud de manera transversal es ojalá llegar a la mediana tercera edad con la menor cantidad de enfermedades posible. O sea, el doctor sin pega es porque desde antes las cosas se están haciendo. Como 20, 30, 40, 50. Bueno, primero que todo, recordar el tema de la importancia de los controles de medicina preventiva. Todos los pacientes que tengan entre 20 a 64 años tienen la garantía de acceder al programa o al examen de medicina preventiva del adulto, en donde podemos crear un plan en conjunto con la idea de poder prevenir todos estos factores de riesgo mencionados anteriormente. Acá nosotros también pesquisamos las alteraciones que pueda tener el paciente, mandamos a realizar exámenes de medicina preventiva. Entonces la idea es poder generar en conjunto con el paciente un plan que se adecue, ¿cierto?, a su realidad, mejorando por supuesto lo que es su calidad de estilo de vida. También es importante decir que es un trabajo en conjunto, no solamente como enfermera, sino que con el equipo de salud, ya que acá nosotros también podemos derivar a otros profesionales como son médicos, nutricionistas u otros. Está un poco compleja. Claro. Pero la verdad es que es un mito, no hay ningún medicamento que solamente sirva para adelgazar. Hay medicamentos que tienen efectos adversos, uno de los efectos adversos es adelgazar, pero no hay ningún medicamento que esté probado, ¿no es cierto?, que sirva para adelgazar y no tenga ningún efecto en contra, ningún efecto adverso que pueda generar algún problema. Acá, con estas cosas, la verdad es que es difícil hacer trampa, ¿no es cierto? Hay que dedicarle tiempo. Es difícil de todas maneras, especialmente personas que tienen un estilo de vida que han mantenido durante toda la vida. Llegar y pedirles que adelgacen 20 kilos no es algo que uno puede llegar a hacer y pensar que se va a cumplir al pie de la letra. O sea, por algo hay que mantener un buen acompañamiento. Se entran a estos programas de salud cardiovascular y obviamente depende de las ganas, ¿no es cierto?, también de la persona. Entonces, el problema de muchas de estas alteraciones que mencionaba Scarlett del síndrome metabólico, que son previos a tener alguna enfermedad cardiovascular, al igual que muchas enfermedades cardiovasculares que son silenciosas, no dan sintomatología, uno no se siente mal. Entonces, concientizar a la población
y hacerlos entender el por qué es tan importante cuidar estas cosas es uno de los primeros pasos. Y uno de esos pasos es obviamente venir hoy día a hablar con ustedes y que nos escuche harta gente para poder plantar la semilla, ¿no es cierto? Y que de a poquito empecemos a concientizar a toda nuestra población desde bien chiquito. O sea, lo ideal siempre es agarrar a los cabros del colegio que en esta edad tienen un metabolismo acelerado, hacen deporte, ¿no es cierto? Y explicarles por qué es importante mantenerse con un buen estilo de vida a lo largo de toda la vida. Porque cuando lleguen a una edad donde empiezan a aparecer estos factores de riesgo, si es que mantuvieron un buen estilo de vida a lo largo de su trayectoria vital, entonces se empiezan a evitar muchas cosas y muchos problemas. Exacto. Tenemos que cambiar la cultura ahí. Mire, más que cambiarla por completo, yo creo que es súper importante la educación a la comunidad. No se trata de restringir al 100% un tipo de alimento, por ejemplo, pero sí tratar de concientizar, como decía el doctor. Por ejemplo, sí, alimentarse, consumir cordero no está mal, pero si lo hacemos en cantidades elevadas, obviamente nos va a traer consigo un riesgo. Entonces, la educación en ese sentido es fundamental, sobre todo en los controles de salud. Y por supuesto también ahí hacemos un trabajo en conjunto con lo que es nutricionista, que ella genera un plan cierto de alimentación adecuado a las características que requiere el paciente en el fondo. Bien. Me refería a los corderitos nomás. No quiero desaprovechar el tiempo porque no los dijo solamente obesidad, que son riesgos. Claro, o sea, la idea siempre es, en una persona que tiene ya un hábito tabáquico hace años, por ejemplo, la idea siempre es comenzar con una disminución del hábito tabáquico para llevarlo más a la realidad, porque no vamos a conseguir de un día para otro que una persona deje de fumar de inmediato si lleva haciéndolo por años. Siempre el objetivo obviamente es disminuirlo hasta cero, porque el consumo de tabaco desde lo más mínimo genera desde ya un riesgo. Pero siempre lo vamos haciendo de forma paulatina para que este hábito perdure durante el tiempo y no se abandone durante el proceso. Bien. Bueno, el tabaco duele por dos partes, duele por la salud y hoy duele también por el costo, que está carísimo. Exacto, yo siempre le pregunto a los pacientes que me llegan que fuman, si es que han calculado de repente el costo semanal, el costo diario que tienen al fumarse una cajetilla, y cuando llegamos a los montos millonarios, les pregunto qué más podrían comprarse con esas lucas, que se la están metiendo a los pulmones. Entonces, como bien dice Scarlett, es un hábito que viene inculcado hace tiempo y de una época donde incluso se ensalzaba el tema del tabaquismo y se hacían campañas y después con el tiempo se fue descubriendo lo malo que era. O sea, yo recuerdo en la universidad, en todos los ramos y en todas las enfermedades que nos pasaban, el primer factor de riesgo para cualquier cosa siempre ha sido el tabaquismo. Tan así que dentro de los factores o las cosas que se consideran para el ingreso al programa de salud cardiovascular en Chile, estas son orientaciones del MinSal. En la teoría, cualquier paciente que es fumador sobre 55 años automáticamente ingresa al programa de salud cardiovascular por el riesgo que conlleva el tabaquismo en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. En la práctica obviamente no es tan aplicable porque tendríamos a toda la población de Litueche o mucha de la población de Litueche metida en el hospital en los controles cardiovasculares, así que hay que priorizar un poco, pero así de importante como factor de riesgo es el tabaquismo. Entonces siempre la idea es al menos hacer educación, ¿no es cierto? Bien, como bien dice Scarlett, hay pacientes que llevan 50 años fumando y uno no puede pretender en 20, 30 minutos convencerlo de que deje de hacerlo, pero educar, siempre lo más importante es educar. Doctor, me voy a aprovechar, y perdón por ser autorreferente, me voy a aprovechar para que la gente que está en las condiciones de fumar vean qué posibilidades tenga. Yo fumé toda la vida, llevo como 12 años más o menos sin fumar. Mis riesgos empiezan a bajar conforme el tiempo que haya terminado con este tema. De todas maneras, y eso está estudiado, ya el estudio en este momento no lo tengo a mano para decirle, pero en la medida que pasan los años desde que usted suspendió el tabaquismo, empieza a bajar el riesgo cardiovascular. No es inmediato, pero hay tablas donde uno ve el riesgo a 5,
10 años de dejar de fumar y baja considerablemente. Así que siempre hay una vuelta atrás, ¿ya? Incluso en pacientes que por el tabaquismo han tenido daño crónico en los pulmones, enfermedad pulmonar obstructiva y cosas así, se ha visto de todas maneras mejoría en los síntomas y cierta reversión, no al 100%, pero cierta reversión de estas enfermedades que se consideran ya crónicas y irreversibles. Entonces es impresionante cómo el cuerpo logra adaptarse, y como siempre decimos en buen chileno, que el cuerpo es sabio, ¿no es cierto? Cuando dejamos de hacerle daño, ¿no es cierto?, con el tabaquismo, cómo podemos mejorar incluso la capacidad del pulmón. Entonces siempre hay una alternativa. También cumple una función de engordarnos, el alcohol me refiero. Exactamente. Cuando ya pasa a ser más que, por ejemplo, de forma ocasional y pasa a ser algo de todos los días, obviamente lleva no solamente a generar un daño a nivel fisiológico, sino que también justamente el tema de la obesidad. Sobre todo, por ejemplo, lo que es cerveza, lo que es en general cualquier tipo de alcohol. Y va muy relacionado con el tema del tabaco, porque es algo que, como decía el doctor, no podemos pretender que una persona que lleva por años haciéndolo deje de hacerlo de un día para otro. Pero nuevamente ahí entra la importancia de la educación, que el paciente conozca los riesgos que esto conlleva y por supuesto la prevención también, porque esperar a que pase algún evento cardiovascular o que lleguemos a padecer alguna enfermedad si podemos prevenirlo. ¿Cuánto rato puede estar el corazón sin funcionar o no puede estar? Mira, en general también es una buena pregunta, pero después de aproximadamente 5 minutos del corazón detenido, que en términos prácticos es casi nada, ahí empieza a generarse daño ya crónico. O sea, un paciente, por ejemplo, que está con el corazón detenido más allá de 10 minutos, aunque volvamos a revivirlo básicamente y que vuelva a funcionar su sistema circulatorio, algún daño o secuela va a tener para siempre. Entonces, ha sido importante. Siempre se pelean los especialistas en el corazón con los especialistas en el cerebro para decir cuál es más importante que el otro, especialmente en esos temas cuando hay donación de órganos de por medio, la muerte cerebral, pero que el cerebro es lo más importante, o el corazón es lo más importante, pero la verdad es que sin corazón nosotros no podemos existir. Y otro de los factores también es el tema de, esto es como un poco más en términos, ¿cómo decirlo?, médicos, por así decirlo, pero está la elevación de triglicéridos, colesterol HDL bajo y alteración de glicemia en ayunas junto con hipertensión. Esos son los otros factores también que nos llevan a un síndrome metabólico. ¿Qué es lo que es un síndrome metabólico para que lo entendamos? Porque nos lleva para allá. Es el conjunto, como explicaba en un principio, de todas estas anormalidades que determinan un mayor riesgo de padecer un riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y también de diabetes mellitus. Claro. Cuando uno desglosa la palabra síndrome, en general síndrome es un conjunto de cosas, ya sea alteraciones, ya sea enfermedades, que todas llevan a un mismo camino. Entonces, un síndrome metabólico es el término por encima que se le da a una acumulación de todos los factores de riesgo que estaba mencionando Oscar. Otro ejemplo práctico es lo que se llama el síndrome coronario agudo, ¿ya? Que esos son síndromes o enfermedades que todas tienen relación con riesgo cardiovascular, como un infarto al corazón, un accidente cerebrovascular, un problema con la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Todos caen dentro de lo que se llama el síndrome coronario agudo, que son distintas enfermedades específicas, pero que todas obedecen a los mismos factores de riesgo o las mismas alteraciones. Es como un poco más técnico en este caso. Exacto. Pero son provocados por nuestras propias acciones en el fondo, ¿no? Exactamente. Como decíamos, el estilo de vida que llevamos es súper importante en el fondo, porque desencadena, ¿cierto?, estas alteraciones. Todo lo que es la alimentación, el sedentarismo, la obesidad
son cosas que van a aumentar, ¿cierto?, el riesgo de elevar, por ejemplo, triglicéridos, elevar colesterol malo, elevar presión arterial también. Entonces el estilo de vida es fundamental en todos estos factores. Y para explicar quizás como en algunas palabras más sencillas, lo que hace, por ejemplo, una mala alimentación y el aumento de los triglicéridos o colesterol es que van tapando nuestras arterias de grasa, lo que no va a permitir, ¿cierto?, una buena circulación, y obviamente esa circulación no va a llegar, ¿cierto?, a nuestros órganos más importantes, como ya mencionamos anteriormente, y esto justamente puede llegar a desencadenar lo que es una enfermedad cardiovascular o un evento cardiovascular, como lo mencionaba el doctor, que puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular. Así que importante es manejar estos factores de riesgo. El médico no tiene una pastillita mágica para adelgazar. Así que, desafortunadamente no. Así que empecemos a comer como corresponde. Exacto, y otra cosa súper importante también es para qué llegar al punto de querer consumir algún medicamento si podemos hacerlo de forma más natural, de forma de cambiando nuestros hábitos, generando conciencia con nuestro cuerpo, con nuestro metabolismo también. No es necesario llegar al punto de consumir algún medicamento todos los días si podemos generar estos cambios. Yo hablaba de 2 corazones un rato atrás cuando estábamos iniciando, o sea que creemos que tenemos 2 corazones más que esto. Es por la circulación, me refiero a las piernas. Uh-huh. El hecho cuando el corazón bombea sangre, si empieza a fallar tenemos síntomas en las piernas como hormigas o calambres. ¿Tienen que ver estas cosas con el corazón, con algún problema de ahí o no? Tal como mencionaba Scarlett con el tema principalmente del colesterol, volviendo atrás, en verdad, para explicar un poco cómo funciona el corazón, es una bomba, ¿ya? Si lo llevamos a términos un poco más conocidos, es una bomba de piscina, ¿ya? Igual que una bomba de piscina que está filtrando constantemente y haciendo circular el agua, porque sabemos que el agua estancada, ¿no es cierto?, no sirve, no es que no sirva, sino que se va a empezar a generar problemas. Lo mismo pasa a nivel del corazón. Entonces está constantemente bombeando sangre alrededor del cuerpo, sangre oxigenada que nutre todos los tejidos, todos los órganos, y esa sangre vuelve, una vez que nutrió todos los tejidos sin oxígeno, vuelve hacia el corazón, hacia el pulmón, ¿no es cierto? Se llena de oxígeno nuevamente, vuelve al corazón y se genera otro ciclo. Entonces, ¿qué pasa con todas estas alteraciones, en particular la del colesterol? Que no solo se va acumulando el colesterol en las venitas del corazón, que eso puede generar, las venas y las arterias, puede generar un infarto al corazón, sino que, como al principio mencionaba, tenemos arterias y tenemos venas a lo largo de todo el cuerpo. Se puede empezar a acumular en las extremidades inferiores, en los brazos, en el cerebro, y eso va a generar alteraciones de la circulación. Y básicamente eso conlleva a que el corazón o la bomba de piscina que tenemos en el cuerpo tenga que aumentar su presión de bombeo para que la misma cantidad de oxígeno llegue a nutrir los tejidos. Y ese aumento de presión en el ser humano se llama la hipertensión, ¿no es cierto? Uh-huh. Cualquier bomba de piscina que está en una piscina de 1000 litros, si la pasamos esa misma bomba con las características que tenga a una piscina de 10.000 litros, se va a quedar corta. La bomba es la misma. Nosotros no tenemos la suerte de poder cambiar la bomba por otra más fuerte, más potente. Entonces ahí se empiezan a generar todas las alteraciones, y como decía al principio, esto es una escalera. Partimos de un par de alteraciones y si no nos cuidamos empiezan las enfermedades, y una enfermedad lleva a la otra. Entonces se pueden generar ciertas alteraciones en las piernas, como la enfermedad arterial oclusiva, que genera dolor después de cierta cantidad de cuadras, decimos nosotros, al caminar. Otras enfermedades como la diabetes, que también tienen relación con lo anterior, generan daño y dolor neuropático, que son alteraciones de las fibras nerviosas que nos dan la sensación de las piernas, que también puede generar hormigueo. Entonces muchas cosas pueden generar muchos síntomas, pero particularmente en las enfermedades cardiovasculares hay otras alteraciones que nos dan aviso o también nos muestran que llegamos tarde. O sea, un paciente diabético que está teniendo alteraciones de la sensibilidad en los pies,
que es lo que solemos medir en los controles cardiovasculares, es porque lleva mucho tiempo con una diabetes descompensada. Así que por eso mismo son tan importantes los controles. Nosotros le ponemos tanto énfasis que hay que acudir al control cuando son citados, ¿no es cierto? Porque de un año para otro las cosas pueden cambiar y hay que ir pesquisando eso y buscando alguna solución. Bien, esto fue como la misma pregunta que le hice en algún minuto, que la gente quiere, como hoy día el mundo es copiar y pegar. Uh-huh. Quiere como decir, si me pica un dedo, tengo problema de corazón. No es tan así, pueden ser muchos síntomas. Sí. Aquí hay que ir por el otro lado, hay que ir ordenado, cuidando el corazón. Exactamente. Un dolor al pecho en un cabro deportista de 8 años, lo primero que vamos a pensar no va a ser en algo al corazón, probablemente alguna alteración muscular o algo por el estilo, porque tiene que pasar mucho tiempo de estas cosas que estamos hablando para que se genere un daño propiamente tal al corazón, ¿ya? Entonces, por eso mismo es desde chicos que hay que empezar a educar y a lo largo de toda la vida estar pendiente uno mismo de lo que consume y saber que al igual que a uno le gusta invertir la platita en cosas que le van a dar felicidad o tranquilidad a largo plazo, uh-huh. Lo mismo pasa con la salud. O sea, cuidarse la salud en la edad temprana es una inversión a cómo vamos a estar nosotros en la edad más adulta, y eso es súper importante porque los últimos años de nuestras vidas suelen ser, o la idea es que sean, ¿no es cierto?, las más disfrutadas, así es como funciona la sociedad en general. Entonces, invertir en ese tiempo que tenemos al final de nuestras vidas es súper importante. Sí, o sea, como para no quedarnos solamente en la prevención, también los cambios que uno ve en las consultas, en pacientes que se concientizan sobre su enfermedad, se toman en serio y trabajan para mejorar los exámenes, la presión arterial, se toman los medicamentos como corresponden. Al menos los que han tenido controles conmigo saben que siempre cuando están bien yo los felicito, ¿ya? Eso, súper importante también eso. Justamente iba a hablar del tema de hacer un refuerzo positivo a los pacientes, súper importante. Invitar a la gente a que asista a los controles y no tengan susto, no tengan miedo, no los vamos a retar. Todo lo contrario, nuestro objetivo siempre va de la mano de la educación y la prevención para evitar todos estos riesgos, estas enfermedades. Y obviamente la idea, como mencionaba en un principio, es generar un plan en conjunto con ellos, algo que se adecue a su realidad. Así que lo que decía el doctor, el refuerzo positivo es súper importante también. Sí, y las cosas que pueden parecer irreversibles no son tan así tampoco. Yo siempre, este es un caso quizás un poco extremo, pero conozco una paciente de acá de la comuna, que obviamente no vamos a mencionar su identidad, pero que en un control me mostró cómo ella era hace unos 5, no me acuerdo el tiempo, pero de haber pesado unos 120, 130 kilos. Uh-huh. Y dice que llegó un momento donde ella estaba con medicamentos para el colesterol, para la presión arterial, para la diabetes, y que ella quiso hacer un cambio drástico en su vida, bajó una cantidad de peso extraordinaria, ahora es deportista, hace deporte, pero todos los días, uno siempre la ve caminando por acá con ropa deportiva, y resulta que pese a que ella tenía todos esos diagnósticos, con el tiempo y con la mejoría de esas alteraciones que hablaba Scarlett, ¿no es cierto?, del perímetro abdominal, de la mejoría en la alimentación, que mejoró por consiguiente el colesterol, empezó de a poquito a mejorar cómo estaban sus exámenes, cómo estaba su presión arterial, a disminuir la cantidad de medicamentos, a eliminar varios, y al día de hoy es una paciente prácticamente sana. Entonces, las cosas que parecen ser irreversibles, no, sabe que yo llevo 50 años comiendo así, yo he pesado 100 kilos toda la vida, no hay nada que sea 100% irreversible. Así que ese también es un mensajito a motivarse, ¿no es cierto?, que todo tiene mejoría. No siempre todo tiene 100% solución, pero sí mejoría. ¿Un paciente crónico puede revertir en el área de lo que estamos con? Sí, es algo que se puede revertir, sobre todo con el tema de la alimentación, uh-huh, que es fundamental, y también con el tema de la actividad física, ¿ya? Una persona que tiene niveles elevados de colesterol puede disminuirlos con esto. Y obviamente si no se logra, uno hace el apoyo con farmacología,
Y eso lo ve netamente el médico, y ahí el doctor también les puede explicar un poquito más. Pero sí puede disminuir efectivamente estos niveles con los cambios que realice la persona en su alimentación. Por ejemplo, el disminuir las grasas saturadas, las frituras, comida chatarra, por ejemplo. Si es una persona sedentaria que no realiza nada de actividad física, incorporar la actividad física también va a ir disminuyendo todo lo que son estos niveles. ¿Se refiere a controlar la diabetes o se controla el azúcar con medicamentos? Lo que pasa es que la diabetes también es una serie de alteraciones que generan que uno englobe todas estas alteraciones en el diagnóstico de diabetes. Pero en resumidas cuentas, lo que pasa es que nuestro cuerpo, los pacientes todos le hacemos el quite a la insulina, nadie se quiere inyectar insulina, pero el cuerpo es maravilloso y tiene un órgano dedicado especialmente a no tener que inyectarse la insulina, que se llama el páncreas. Entonces, en la medida que uno come, el azúcar se eleva, ¿ya? Eso es normal. Nosotros, los órganos de nuestro cuerpo funcionan con azúcar, no es estrictamente malo el azúcar, ¿ya? El problema es la alteración del azúcar. Entonces el páncreas lo que hace es el órgano dedicado a liberar insulina en el momento que nosotros comemos, para bajar el azúcar a niveles normales, a guardar el azúcar donde corresponde. Nuestro cerebro casi funciona a pura azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a excedernos con la cantidad de azúcar que estamos comiendo, somos buenos para el pan, la fritura. Mucha gente me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que yo dejé el pan y no como nunca azúcar, no como nunca tortas y cosas así, pero la verdad es que todas las comidas en cierto grado van a tener azúcar, especialmente el pan. Carbohidratos también el cuerpo los convierte en azúcar, entonces no necesariamente tenemos que estar comiendo pasteles para elevar los niveles de azúcar. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a excederse con la cantidad de carbohidratos y azúcar que tenemos en el cuerpo? El páncreas libera insulina y se empieza a cansar, en palabras simples. Y al cansarse, cada vez libera menos insulina. Las células mismas que están dedicadas a liberar insulina dentro del páncreas se empiezan a morir, básicamente, lo que se llama necrosis celular, y eliminamos menos insulina y mantenemos niveles de azúcar más altos, ¿ya? Y ahí es donde empieza a generarse la alteración. Entonces, eso se ha visto que no es muy reversible, y por lo mismo, una vez que esta alteración ya existe, es que uno empieza a tener tendencia a diagnosticar la diabetes. Por eso mismo es tan importante llegar antes de que el páncreas, que es un órgano que nos dio la vida, ¿no es cierto?, para eliminar este problema, no se nos canse, no se nos mueran estas células y podamos mantener los niveles de azúcar normal, ¿ya? Nosotros siempre medimos lo que se llama la glicemia en ayuno. Y entonces, ¿qué es eso? Básicamente son los niveles de azúcar que uno tiene en la mañana antes de comer cualquier cosa. Y por eso muchas veces le pedimos a los pacientes que lleguen a los exámenes en ayuna de por lo menos 10 a 12 horas, para que los niveles de azúcar aparezcan bajo al menos 100 en la mañana. Ese es el valor corte que uno tiene para decir, ¿tiene una alteración del azúcar o no tiene una alteración del azúcar? Porque se supone que si el páncreas está funcionando de manera correcta, después de 10, 12 horas de no haber comido nada, la insulina que se liberó dentro del cuerpo tiene que haber bajado los niveles de azúcar a un valor normal. Entonces esa es la primera sospecha, que decimos, ¿sabe qué? Le salió un poquito alta el azúcar, vamos a tener que hacer otra prueba para ver si es que es diabética, es intolerante a la glucosa, que antes se le decía como la prediabetes, y ahí vamos buscando la alteración. Ahí está la confusión entonces, cuando van cambiando nombre. También, desafortunadamente, o afortunadamente debería decir, en la medida que avanza la medicina, que es una ciencia como cualquier otra, se van descubriendo cosas que antes no se sabían, se van descartando cosas que antes se pensaban ciertas. Entonces esto también es dinámico. Claro. Hay cosas que hace 50 años se recomendaban, que al día de hoy se ha visto con evidencia que la verdad es que no sirve mucho. En verdad tenemos esta otra vía, esto es mejor, y así vamos avanzando. Sé que hay hasta unos problemas hormonales que aparecen por ahí con las comidas. ¿Cómo cambiamos esta actitud de recomendaciones para los papás? ¿Qué es lo mejor? Exacto. Bueno, los niños tienden a seguir, obviamente, el patrón es lo que ven. Entonces,
La idea es comenzar con ellos desde pequeños a generar estos hábitos saludables. Por ejemplo, el tema de las colaciones que llevan al colegio. Ahora en los establecimientos educacionales se ha implementado ciertas pautas de colaciones saludables, como por ejemplo aumentar más lo que es el consumo de frutas, lácteos y no así tanto alimentos que son ultraprocesados o que tienen por ejemplo 3 sellos como lo son las papas fritas, las galletas, etcétera. Nadie dice que no le den de vez en cuando a los niños este tipo de alimentos, pero obviamente al hacerlo todos los días va a generar un daño y aumenta, por ejemplo, el riesgo de obesidad. La idea es disminuir esto, como decían, desde temprana edad. El tema de la actividad física también. Si bien en los colegios se implementa la actividad física, es de suma importancia también que en casa se siga realizando, para que así los niños generen este hábito y lo mantengan durante su adolescencia y también sobre su adultez. Esas recomendaciones, por lo menos por mi parte, yo pudiese entregar. El tema del acompañamiento de la familia es súper importante porque en los colegios, como ya mencionaba, se implementa bastante, pero mantenerlo en casa es fundamental. Sí. Bien, ahí va para los niños. Sí, si tuviese que agregar algo, no sé si queda un poquito de sí tiempo, queda. si tuviese que agregar algo también, se me va a caer quizás un poco el carné, pero yo al menos cuando iba en el colegio, cuando era chico, tuve la suerte de que al menos hasta como primero medio por ahí, todavía no existían de manera masiva los celulares, y los celulares que existían no tenían internet, no había acceso a ninguna cuestión, entonces uno se veía obligado en la infancia, ¿no es cierto?, a hacer actividad física. Era algo casi automático de cualquier niño. Cuando yo era chico, salir en los recreos y correr y jugar a la pinta. Hacíamos partidos de fútbol en un patio que teníamos donde habían 2 partidos de fútbol cruzados, entonces había un arco y un partido jugando en una dirección y en 90 grados había otro partido, así que se imaginará los cabezazos y los golpes que se generaban con los partidos de fútbol cruzado. Pero hoy en día, desafortunadamente, estamos llenos de celulares y aplicaciones que nos quitan horas y horas de tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos metemos a alguna red social, ¿no es cierto?, y se nos pasaron 2 horas y media y no nos dimos cuenta. Entonces ahí es algo que yo lo cuento como persona, ni siquiera como médico, porque solución para eso la verdad es que no tengo de manera inmediata, pero hay que fomentar en nuestros niños que se dediquen a salir afuera, a jugar a la pelota, a hacer cualquier deporte, actividad física, subir los cerros, explorar. Acá tenemos una comuna preciosa, ¿no es cierto?, lleno de lugares para explorar, entonces fomentar mucho el tema de la actividad física en la edad temprana, porque una vez que uno arma un hábito, como cualquier hábito, hay hábitos malos a los que uno se acostumbra, y también hay hábitos buenos a los que uno no se puede acostumbrar. Entonces, si es que empezamos a fomentar desde chicos hábitos que son saludables e incluso adictivos, también pueden haber adicciones a cosas buenas, generamos una tendencia a que a lo largo de la vida estas cosas y estas alteraciones y problemas y enfermedades que hemos conversado hoy día no tengan por qué aparecer. Así que actividad física, yo creo que, como decía hace un ratito, si tuviese un recetario donde pudiese recetarle a todo actividad física, timbrarlo y firmarlo, se lo dejaría a todo el mundo, y desde ya lo hago. Bueno, aquí lo que queremos resaltar es lo que nos recomienda el médico, ¿cierto? La mejor receta es el ejercicio, sin contar edad, ¿no? Sin contar edad. Sin contar edad aquí. Lo encontramos en cualquier minuto. Sí, de todas maneras, a ver, el martes 6 de mayo que recién pasó, llevo un año acá en la comuna, cumplí un año con mi colega que llegó el año pasado, así que, bueno, agradecer la recepción que me ha tenido toda la comunidad de Litueche. Ha sido un súper buen año, así que estoy muy feliz de estar acá. Me quedan varios añitos más, así que acá vamos a estar, y bueno, saludar a todos los funcionarios y las amistades y los colegas que tenemos en el hospital. Y a todas las personas que nos están escuchando, ojalá cada jueves se note una tendencia a que sean algunos más, porque cositas que contamos acá quizás ahorren a ciertas personas una visita, una consulta al doctor, así que mejor aún.
Vamos haciendo casi todos. El doctor David Flint. ¿Flint? Flint, tal Flint, cual. lo digo. Perfecto. Y nuestra enfermera también que nos acompañó, que le dejamos los micrófonos, Scarlett Meléndez. Sí, bueno, agradecer primero que todo la instancia, porque como mencioné anteriormente, para mí por lo menos el tema de la educación y la prevención es fundamental para poder incorporarlo en nuestra comunidad. Agradecer también a las personas que nos están escuchando, invitarlos a que sigan compartiendo este programa para así llegar a más gente, como decía el doctor, y por supuesto también agradecer también la recepción que he recibido con mis pacientes y mandarle un saludo a todos nuestros funcionarios del hospital igual. Porque tu salud nos importa, el programa del hospital de nuestra comuna, nuestro querido hospital. Vamos a saludar de inmediato quien el día